Buenos días, estimados alumnos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de dos válvulas. Ambas válvulas van a controlar la velocidad de un actuador, ¿no? Lo que hacen estas válvulas es regular el caudal, ¿no? El caudal de un fluido, ¿no? Como ejemplo vamos a ver el estudio de esta válvula. Primero el estudio de esta válvula, ¿no? Que también se le puede representar simbólicamente así, como un estrangulador asociado con una válvula check o antirretorno en forma paralela, ¿no? Todo esto forma un conjunto, forma un solo componente, el cuerpo de un componente, ¿bien? Habría que indicar también que, por ejemplo, este componente, el fluido pasa restringido como indica la flecha roja, ¿no? Y restringido y podemos hacerle variar la cantidad de caudal, ¿no? Por esta flecha regulable, que en realidad es este tornillo regulador, ¿no? Y tenemos también una válvula check que está puesta en esta manera. De esta manera permite el flujo en el sentido en que indica la flecha verde, ¿no? El sentido libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este sentido, como la flecha roja, pasa restringido y si viene en el sentido de la flecha verde, pasa libre, ¿no? Si hacemos un corte a esta válvula, podrán ustedes observar que, por decir, ¿no? El ingreso aquí sería por 2, ¿no? Por 2, sigamos la trayectoria de esta línea naranja. Ustedes van a ver que se encuentra acá, esta es la válvula check, pero en este sentido pues la check está bloqueada, ¿no? Entonces no le queda más remedio que pasar por el estrangulador, por este espacio que da el tornillo regulador con el cuerpo de la válvula, con ese espacio, y sale por la conexión 1, ¿no? Entonces aquí, este fluido es controlado o estrangulado mediante este perno regulador, ¿sí? Pero si el fluido viene, por ejemplo, la trayectoria de la línea amarilla, vean, pues el fluido pasaría por la válvula check, que está abierto en esta dirección, ¿no? Y obviando pasar por este camino de aquí, porque le estaría ofreciendo resistencia, ¿no? El fluido, señores, pasa por donde haya menos resistencia, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la característica de esta válvula si quisiéramos controlar la velocidad de un actuador? Este actuador, por ejemplo, es un cilindro doble efecto que es alimentado, que está conectado a la base del cilindro, está conectado, ustedes ven, a la salida 1 de la válvula estranguladora. De tal manera que el fluido va a pasar, pero de forma restringida, ¿no? Señores, ¿cuál es la característica de esta forma de controlar el caudal? Pues sabemos que controlando el caudal controlamos la velocidad, pero en este tipo de válvulas, ¿qué va a suceder cuando se comienza a aumentar la carga? La carga al levantar de este cilindro, ¿no? Al incrementarse la carga, también se va a incrementar la presión acá en la base del cilindro, ¿no? Y al incrementarse la presión del cilindro, también se incrementa la presión en la entrada de la válvula, ¿no? O sea, de tal manera que va a haber una diferencia de presiones entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2. A esa diferencia de presiones le llamamos variación de presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que se aumente la carga, ¿no? Va creciendo esta presión de esta línea. Por lo tanto, la diferencia de presiones entre 1 y 2 también va variando.
En este caso va a estar disminuyendo, ¿no? La diferencia de presiones cada vez va a ser más pequeña a medida que se aumente la carga, ¿sí? De tal manera que la velocidad, la velocidad del fluido, por la velocidad del actuador, va a ser más lenta. Y esto tiene una explicación acá física, porque sabemos que la caída de presión, ¿no?, de un fluido que atraviesa un estrangulamiento, en este caso el estrangulamiento, la resistencia que ofrece la válvula, va a ser igual o directamente proporcional, K, proporcional al cuadrado de la velocidad del caudal. Entonces, de esta fórmula nomás podemos desprender que si esta variación de presión disminuye, o sea, cae hacia abajo, también tiene que disminuir el caudal, ¿no? El caudal también tiene que disminuir. Por lo tanto, si esta diferencia de presiones disminuye, el caudal que está ingresando al cilindro también disminuye. Por lo tanto, la velocidad del actuador también va a disminuir, ¿no? Quiere decir que a medida que aumentamos la carga, esta velocidad se hace más lenta. Entonces, podemos concluir que acá la velocidad del actuador está en relación también al incremento o la variación de la carga al levantar. Muy bien. Ahora veamos el siguiente tipo de válvula. Esta válvula, señores, que ven acá, también es una válvula que estrangula. Muy bien. Pero a diferencia de la válvula anterior, ¿ya?, vamos a ver que internamente tiene otra construcción, ¿no? Vamos a ver que acá se tiene un émbolo, y en uno de sus lados del émbolo está recostado o está asociado a una muelle o resorte, ¿no? De tal manera que podemos distinguir también al estrangulador. Miren, a este tornillo estrangulador aquí en esta zona donde se restringe el paso del fluido, ¿no? El ingreso de la presión es por esta conexión que la vamos a llamar 3. Después, una vez que pasa la restricción del tornillo, ¿ya?, pasa ese estrangulamiento y llegamos a la zona 2, ¿no? Y después que sale ya del componente de la válvula, le llamamos zona 1, ¿no? Le llamamos zona 1, ¿no? Ahora, ¿qué se desprende de esto, señores? Que sí, de tal manera, acá se puede regular el caudal, pero vamos a regular el caudal de tal manera que cuando la salida que esté conectado a un cilindro, y de tal manera que este cilindro levante una carga que va a comenzar a variar, la carga va a comenzar a crecer, entonces esta caída de presión, vamos a llamar la presión 3 menos presión 2, o sea, esta diferencia de presiones se va a mantener constante, ¿no? Esto se logra gracias a la intervención de este émbolo que va a equilibrar las presiones. Este émbolo con este resorte de acá va a equilibrar las presiones entre 2 y 3, de tal manera que siempre vamos a mantener esta diferencia de presión entre 3 y 2 va a ser constante. Consecuencia, en esta misma fórmula, si esto se mantiene constante, la presión se mantiene constante, igual el caudal también se va a mantener constante. ¿Qué significa? Significa que, señores, que si el caudal ingresa en forma constante al cilindro, la velocidad se va a mantener constante, o sea, no va a variar la velocidad, ¿ya? Aunque aumente la carga o la resistencia, la velocidad se mantiene. Bien, podemos hacer una prueba con dos gráficos, ¿ya? Vamos a montar aquí dos circuitos en las que intervienen. Acá vemos una válvula reguladora de caudal, ¿ya?, y acá una estranguladora de caudal, ¿no? Esta simbología de aquí corresponde a esta válvula de aquí, ¿ven? Esa les conviene, ¿no? Esta simbología les corresponde a esta válvula, ¿bien? Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Y acá también tenemos otra simbología del estrangulador de caudal, ¿bien?
El circuito de prueba, este va a ser unos circuitos de prueba, contiene una fuente de alimentación hidráulica, una bomba que arroja 7 litros por minuto y está regulada como presión máxima de 200 bares, ¿no? Tenemos un manómetro antes de la válvula y un manómetro después de la válvula. Además, estamos contando un caudalímetro. Salida del caudalímetro, tenemos una válvula limitadora que nos va a hacer la válvula de resistencia, ¿no? Y esta, a su vez, la salida de esta válvula, todo se va a ir a un tanque, ¿no? ¿No? De la misma manera, esta válvula, ¿ya? Esta válvula también va a tener el mismo circuito. A ver, vamos a probar, miren, a probar, ¿ya? La salida del caudal pasa por la estranguladora. Nosotros regulamos esta estranguladora de tal manera que salga solamente, vamos a regular aquí, va a salir prácticamente 2 litros por minuto, ¿ya? Esto lo vamos a estrangular de tal manera que solamente va a pasar 2 litros por minuto por esta línea. Ahora, ¿qué va a suceder cuando incrementemos la resistencia o la carga? Mirad, señores, esto está regulado a lo más bajo, ¿ya? A 0, ¿no? Acá no está, el manómetro nos está poniendo 3.51 bares, ¿ya? Es bajísimo, ¿no? Prácticamente es casi, no hay resistencia. Vamos a aumentarle la resistencia, ¿ya? Ahí llevamos, por ejemplo, esa resistencia, señores, vamos a aumentarle la resistencia acá, la vamos a aumentar a 39 bares, miren, 39 bares. Ahora veamos cómo se comporta el caudal. Miren, el caudal que está saliendo de la válvula reguladora, de estranguladora, es 1.87. A ver, vamos a aumentarle más la resistencia. Ponemos a 72 bares, observar, 1.67. Regulamos más, le ponemos más resistencia, a 114, miren, a 1.36 el caudal, ¿no? O sea, de acá concluimos que el caudal disminuye a medida que aumenta más la resistencia de la limitadora. Muy bien, ahora veamos en la otra prueba, ¿no? Acá. Muy bien. Vamos a bajarle la regulación de este caudal, lo vamos a poner casi a 0, de tal manera que miren, el caudal está a 2.11, ¿no? Ahora vamos a aumentarle la resistencia, lo aumentamos más y más la resistencia, de tal manera que, por ejemplo, ¿no? No. Ya, vamos a aumentar la resistencia. Vamos a poner 67 bares. Mirad, el caudal se mantiene 2.11. Seguimos aumentando la resistencia, 120 bares. Se mantiene en 2.11, ¿no? Litros por minuto. Aumentamos más la resistencia, 158 bares y se mantiene a 2.10. Apenas una pequeñísima variación, ¿no? Si seguimos aumentando el 181, mira, se mantiene como 2.10. O sea, casi no ha variado el caudal, ¿no? Con lo cual se demuestra aquí que en este tipo de válvulas, cuando aumentamos la resistencia, el caudal prácticamente no se afecta, ¿no? Entonces, eso sería todo, señores, por esta clase. Muchas gracias.